El metabolismo de las células comprende dos tipos de reacciones: las reacciones de mantenimiento para el suministro de energía, poder reductor y precursores metabólicos, y las reacciones anabólicas, que utilizan la energía y el poder reductor procedentes de las reacciones de mantenimiento. Las bacterias requieren de aportes continuos e inmediatos de energía para los procesos de biosíntesis, transporte activo, translocación de proteínas a través de la membrana citoplasmática, movimiento flagelar. De acuerdo a lo anterior, las bacterias conservan intracelularmente la energía, principalmente por la síntesis de ATP, el cual es sintetizado por las bacterias por procesos de fosforilación a nivel de sustrato, fosforilización oxidativa, fotofosforilación. En consecuencia, las bacterias, para obtener su moneda de energía, principalmente ATP, han de captar alguna fuente de energía externa. Y de acuerdo a cómo captan dicha energía, se reconocen dos tipos de metabolismos energéticos en las bacterias: bacterias fotótrofas, bacterias quimiotrófas. La fermentación, respiración y fotosíntesis bacteriana. Fosforilización a nivel de sustrato, usado por ciertas bacterianas quimiotrófas. El sustrato orgánico que actúa como donador de electrones es oxidado por una coenzima. La fosforización oxidativa es la obtención de energía por oxidación de sustratos reducidos de origen orgánico en bacterias quimiorganotrófas e inorgánicas en bacterias quimiolotrófas. Fosforización fotosíntesis. La capacidad de utilizar la luz como fuente para producción de ATP. Tiene en común la fosforización oxidativa, el hecho que produce también un gradiente electroquímico de protones a ambos lados de la membrana, y el cual a su vez alimenta el sistema de las ATP sintasas. Los objetivos para este video son identificar las pruebas bioquímicas e interpretar el uso de cada una de ellas. Distinguir las pruebas bioquímicas principales que se usan en el laboratorio de microbiología para la identificación de microorganismos. La catalasa es una enzima que descompone el peróxido de hidrógeno en oxígeno y en agua. La mayoría de bacterias aerobias y anaerobias facultativas tienen actividad de catalasa, excepto el estreptococo. El peróxido de hidrógeno se forma a partir de los productos finales del metabolismo de oxidación de los carbohidratos. La prueba parte de un cultivo de 24 horas del microorganismo en un medio diferencial y de peróxido de hidrógeno al 3%. La prueba de la citocromo oxidasa permite identificar en el microorganismo la presencia de enzimas del sistema citocromo oxidasa, las cuales son capaces de oxidar el colorante redox. La prueba parte de un cultivo fresco del microorganismo en un medio diferencial, el cual no tiene que contar con colorantes, y del 1% del diclorhidrato de dimetil p-fenilendiamina de coloración rosada y del clorhidrato de tetrametil p-fenilendiamina de coloración azul. TSI es un medio nutritivo y diferenciado que principalmente estudia la producción de ácidos y gases a partir de la glucosa, lactosa y sacarosa. Se incuba por siembra mixta y se deja aproximadamente de 24 a 48 horas. Se encarga principalmente de la detección de sulfuro de hidrógeno y la interpretación de enterobacterias. Al ser procesada en un tubo por bisel, tiene dos tipos de reacción: una reacción aerobia que corresponde a la parte biselada y una reacción anaerobia que corresponde a la parte final del tubo. Cabe recalcar que la sacarosa y la lactosa se encuentran en una proporción 10 veces mayor que la glucosa. Por lo tanto, la glucosa que se fermenta en algunos microorganismos tiene una cantidad mínima, a comparación de la sacarosa y la lactosa que se fermenta en otros microorganismos que tiene una cantidad mucho más elevada de ácido. En base al sulfuro de hidrógeno, este posee una evidencia mediante una precipitación del sulfuro ferroso. Quiere decir que este transforma en un color negro. En el caso del gas, este se presenta mediante hidrógeno y dióxido de carbono, que puede estar presentado mediante burbujas, por una ruptura del agar o inclusive cuando el agar se desprende de la base del tubo. El SIM es un medio que sirve para identificar patógenos entéricos, es decir, sirve para diferenciar aquellas enterobacterias como Shigella y Salmonella que pueden llegar a producir sulfuro de hidrógeno, pueden producir indol e incluso tienen una motilidad en su entorno. Para esto se inoculan en un medio haciendo una punción recta en el centro del medio y se incuban a 35 grados centígrados de 24 a 48 horas.
Para observar la motilidad, esto se debe gracias al estado semisólido del medio, por lo que el crecimiento se puede observar en el centro de la punción hacia el exterior, lo que se conoce como motilidad. Para ver el crecimiento aerobio y anaerobio usaremos el caldo tioglicolato. Se pueden clasificar de manera con la presencia de oxígeno de 3 formas principalmente: el aerobio estricto, anaerobio estricto y el anaerobio facultativo. El aerobio estricto es aquel que va a tener como aceptor final el oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener que tener presencia de oxígeno para que éste pueda crecer. Luego está el aerobio normal. ¿Qué quiere decir esto? Que van a tener igual el aceptor final el oxígeno, solo que va a tener también la presencia de otros, como la respiración anaerobia con presencia de nitrato. Luego va a estar el anaerobio facultativo, que pueden tener tanto como la presencia como la ausencia de oxígeno. En estos pueden tener anaerobiosis y aerobiosis. La anaerobiosis va a ser la cual va a tener presencia de fermentación y la aerobiosis va a ser por la presencia de oxígeno. Los microaerobios van a ser que van a tener igual la presencia de oxígeno, solo que en cantidades mucho menores. Van a tener que ser un 5% o igual o menor a estos en la presencia de aire. Los anaerobios estrictos van a ser aquellos que van a tener que tener ausencia de oxígeno para que estos puedan crecer. Para incubar van a tener que estar durante 48 horas a una temperatura de 35 grados centígrados. La utilización de citrato como única fuente de carbono es muy útil para la identificación de enterobacterias. En estas tenemos que encontrar tanto en el crecimiento como en su basicidad. Para esta prueba se utilizará citrato Simons, que se dispensará en tubos inclinados. En estas deberán ser inoculadas por siembras mixtas, por cultivos sólidos, que deberán tener 24 horas de crecimiento. En estos deberán ser evitadas el arrastramiento, para evitar falsos positivos. En estas deberán ser incubados durante 48 horas a 35 grados centígrados. La prueba bioquímica MRBP principalmente se da para lo que es la identificación de enterobacterias. Estas enterobacterias dan lo que es la fermentación de la glucosa. Damos por 2 vías, ácida mixta y fermentación de 2,3-butanodiol. La fermentación ácido mixta principalmente se da lo que es la producción de ácido acético, ácido sucínico y ácido láctico. Tenemos también lo que es la fermentación de 2,3-butanodiol. Esta da lo que es butanodiol, etanol, hidrógeno gaseoso y CO2. Los reactivos que usamos aquí son rojo de metilo y alfa-naptol. Rojo de metilo se usa como un indicador de pH. Este también da lo que es la visualización de la fermentación ácido mixta. La acetoína es oxidada a diacetilo para la formación de un color rojo. Esto se da con el reactivo de alfa-naptol. La prueba bioquímica ureasa. La urea puede ser hidrolizada y formar lo que es el dióxido de carbono y el amoníaco. Esta también puede tener presente que en varios microorganismos debe existir la enzima ureasa. Esta tiende a alcalinizar el medio y a bajar su pH. Tenemos principalmente los medios de urea, que son caldos. Pueden ser ureasa de Stuart y ureasa de Christensen. Ureasa de Stuart principalmente tiene la característica de cambiar en su totalidad lo que es el medio, y la ureasa de Christensen tiene la característica de tener degradadores rápidos y degradadores lentos. Los degradadores rápidos pueden ser Proteus y los degradadores lentos pueden ser Klebsiella. La fenilalanina es un aminoácido que por dominación oxidativa forma cetoácidos y ácido fenilpirúvico. Esta prueba se basa en la detección del ácido fenilpirúvico, a la cual se le deben agregar cloruros férricos para poder formar la coloración verde. Una vez que esté listo el medio, se debe dispensar en unos tubos inclinados. Se inocula por siembra mixta y se incuba a 35 grados centígrados de 18 a 24 horas. La lisina es una prueba que ayuda a diferenciar los microorganismos que producen descarboxilación o diseminación de la lisina. Se pueden descartar bacterias que se forman por colonias similares a través de un aislamiento selectivo. El agar LIA se dispensa en tubos en bisel, se inocula con una asa recta y se incuba a 35 grados centígrados por 24 horas. La catalasa es una prueba que se utiliza comúnmente para diferenciar entre estreptococo y estafilococo. Esta prueba puede realizarse en un tubo de ensayo o en un portaobjetos. La catalasa es una prueba que tiene como control positivo al Staphylococcus aureus y como control negativo al Streptococcus spp. La prueba de la catalasa se realiza en 2 portaobjetos, a las cuales se le añade
una gota de peróxido de hidrógeno al 3%. Y posteriormente se le añade una alícuota del microorganismo. Para la toma de la alícuota se utiliza una asa bacteriológica previamente esterilizada al rojo vivo. Se toma una pequeña parte y se le añade. Como se puede observar, la efervescencia creada significa un resultado positivo. Por el contrario, en esta otra prueba no tuvo ninguna reacción, lo que significa un resultado negativo. Existe una variante que después de 20 a 30 segundos de haberse añadido la alícuota del microorganismo resulta en pequeñas burbujas. Esto no se debe considerar como una prueba positiva debido a que existen bacterias capaces de descomponer el peróxido de hidrógeno, pero con una enzima distinta a la catalasa. La prueba oxidasa es útil para sospechar la presencia de bacterias que dan reacción positiva, como las Pseudomonas, el vibrio y la Neisseria, y descartar a las enterobacterias que dan un resultado negativo. El control de esta prueba es el Streptococcus como positivo y el control negativo es el Staphylococcus aureus. La prueba puede ser realizada en discos o en tiras. El procedimiento es el mismo. Se toma una asa bacteriológica y se la esteriliza. Luego, se toma una alícuota del microorganismo. Y se la extiende sobre la tira o el disco. El medio TSI sirve principalmente para identificar enterobacterias. En este caso, lo que vamos a utilizar para esta prueba va a ser el medio, que tiene que estar inoculado y cultivado en forma de bisel. Necesitamos un asa bacteriológica, necesitamos los medios de cultivo y un marcador para poder rotular y un mechero que va a tener esterilizada la zona. Lo primero que tenemos que hacer es rotular el medio. En la rotulación tiene que constar el nombre de la bacteria, la fecha de hoy y en este caso el nombre de la persona que está realizando. Ya. Luego procedemos a esterilizar el asa, sometiéndola en la llama hasta tener rojo vivo. Luego tomamos una pequeña colonia de la bacteria que vayamos a usar y procedemos a abrir el tubo. Flameamos la boca del tubo para esterilizar el área y por una siembra mixta inoculamos, procurando no topar las paredes del tubo y haciendo un serpenteado al final. Cerramos y volvemos a esterilizar el asa. La prueba SIM sirve principalmente para identificar patógenos entéricos, por lo que para esta prueba vamos a necesitar un medio
Vamos a necesitar el medio SIM un tubo de ensayo, una asa bacteriológica que tiene que estar previamente esterilizada, un mechero para esterilizar la zona y para realizar las pruebas y ver si es que son positivas para indol, vamos a utilizar un reactivo de COVAX. En este caso, para el reactivo de COVAX necesitamos una pipeta para poder coger de 2 a 3 gotas y si se forma un anillo de color rojo en la parte superficial del medio, podremos decir que la bacteria que estaba cultivada es positiva para indol. Y para verificar el movimiento se verifica en el medio una vez que haya pasado las 24 o 48 horas. Para esta prueba vamos a usar citrato Cyanus, que esta será la única fuente de carbono, y en su composición tendremos agua destilada con un pH 6,9, azul de bromotimol, sulfato de magnesio, citrato de sodio, cloruro de sodio, fosfato de ácido de amonio, fosfato dipotásico. En este nos vamos a dar cuenta cuando va a ser positivo, cuando tenga un color azul. Esto va a ser debido por el azul de bromotimol, que va a ser alcanizado. Para el cultivo de citrato Cyanus vamos a utilizar principalmente los microorganismos, tanto Klebsiella pneumoniae, que va a dar positivo, y la Escherichia coli, que es un indicador de negativo. Para esto vamos a usar un asa, vamos a flamearla para que este se esterilice, vamos a esperar a que se quede al rojo vivo. Sacamos, cogemos un poco de cultivo, primero enfriamos, cogemos el medio, flameamos la boca para que este quede lo máximo esterilizado y aquí vamos a hacer una siembra mixta. Volvemos a flamear la boca. Desinfectamos el asa. Y el último paso será rotular el tubo. En el tubo deberá ser rotulado tanto por el microorganismo, que es una Klebsiella pneumoniae. Deberá estar constante la fecha y el nombre por la persona que lo hizo. En el caldo tioglicolato vamos a encontrar microorganismos tanto aerobios estrictos, anaerobios estrictos y anaerobios facultativos. En estos vamos a hacer una siembra con la ayuda de una asa bacteriológica. En este vamos a encontrar, dependiendo de la aceptación de oxígeno, vamos a encontrar su crecimiento en tanto zona alta, baja y media. En estas van a ser incubadas durante 48 horas a 35 grados centígrados. Para el procedimiento del caldo tioglicolato vamos a necesitar la asa bacteriológica. Esta vamos primeramente a desinfectarla. Vamos a esperar a que esté al rojo vivo. Una vez que esté al rojo vivo, vamos a enfriar y vamos a coger un inóculo. En este caso va a ser Escherichia coli. Cogeremos el caldo, el cultivo, flameamos la boca y vamos a inocular de la siguiente forma, sin tocar las paredes. Volvemos a desinfectar la boca, cerramos, desinfectamos la asa bacteriológica, esperamos a que esté al rojo vivo y ahora tendremos que esperar durante 48 horas y deberá ser incubada a 35 grados centígrados y se verá el crecimiento. Este va a ser un anaerobio facultativo, ya que es de Escherichia coli. Bueno, en este caso vamos a usar la prueba bioquímica MRBP. Esta principalmente, como lo mencionamos en teoría, es para identificar las enterobacterias. En este caso utilizaremos dos tipos de bacterias, que es Escherichia coli y la otra que se denomina Klebsiella. Para cada bacteria usaremos dos tubos con caldo MRBP.
Esto lo hacemos principalmente porque después tenemos que observar con dos reactivos que son para el reactivo rojo de metilo. Y para el reactivo Boges-Proskauer utilizaremos lo que es alfa-naptol y utilizaremos lo que es KOH. Tenemos que tomar en cuenta que antes de realizar cualquier cultivo debemos tomar las normas de bioseguridad y también debemos tomar en cuenta que debemos etiquetar todos los tubos para posteriormente poder identificarlos bien. El primer paso en este caso sería determinar cuál es la composición del MRBP. Principalmente este está compuesto por lo que es peptona, glucosa, fosfato dipotásico, agua destilada y principalmente este tiene un pH de 6.9 aproximadamente. Tomaremos en cuenta que el área debe estar descontaminada con ayuda del mechero en un radio de aproximadamente 60 centímetros. En primer lugar tomaremos el asa y descontaminaremos el asa. Debemos tener en cuenta que todos los materiales deben estar a tu alcance. En este caso vamos a usar Klebsiella. De igual manera vamos a realizar el cultivo en 2 tubos con caldo MRBP. Primero procedemos a lo que es la desinfección del asa. Como lo mencioné anteriormente, hasta que el metal se ponga al rojo vivo. Esperamos un momento hasta que se mantenga ambiente para no afectar a la bacteria. Tomamos un inóculo de la bacteria tomamos el tubo, procedemos a la desinfección de la boquilla del tubo y de igual manera procedemos a la siembra en el caldo. Una vez realizada la siembra, procedemos a la desinfección del asa. Y realizamos la siembra en el otro tubo. De igual manera tomamos un inóculo de la bacteria procedemos a desinfectar la boquilla del tubo, flameando por la zona occidente de la llama. Procedemos a la siembra en el caldo. Y procedemos a la desinfección del asa. Debemos tomar en cuenta también que los tubos deben estar rotulados. Debe tener a qué caldo pertenece, el responsable de la siembra, la fecha y qué tipo de bacteria estamos usando. En este caso estamos usando Klebsiella y Escherichia coli. Podemos ver, en este caso debemos meter a la incubadora para que las bacterias puedan crecer correctamente. Sería alrededor de 35 a 37 grados por 24 horas. Después de las 24 horas procederemos a lo que es el análisis con reactivos. Para la determinación de la prueba urea vamos a necesitar 2 tipos de bacterias. En este caso usaremos Escherichia coli y Proteus. Debemos tomar en cuenta que la urea debe estar ambiente para evitar cualquier tipo de alteración en los resultados. Primero, en primer lugar vamos a desinfectar el asa bacteriológica hasta que se torne en un rojo vivo. Vamos a tomar un inóculo de la bacteria y vamos a proceder a la siembra. Flameamos la boca del tubo para evitar cualquier contaminación interna del agar. Introducimos el asa bacteriológica de forma recta. Procedemos a la siembra y hacemos una estriación por agotamiento.
Debemos tomar en cuenta que el tubo debe estar rotulado con la fecha, el nombre de la bacteria que se sembró y con el tipo de agar que estamos usando. Y finalmente procedemos a lo que es la esterilización de la asa bacteriológica. Por otro lado, para la siembra de Proteus lo haremos de la misma manera. Otra de las pruebas bioquímicas es la fenilalanina, la cual permite diferenciar las enterobacterias. La composición está basada en la fenilalanina, extracto de levadura, cloruro de sodio, cloruro férrico, ácido clorhídrico, entre otros. Para la prueba de la fenilalanina, para poder tener el control positivo, se necesita del Proteus. Y para el control negativo, la Escherichia coli, para el cual necesitamos tubos con el medio que esté dispensado en forma inclinada, tal como lo podemos observar. Y a la vez necesitamos un asa bacteriológica, un mechero para poder tener estéril el área en el que se está trabajando. El primer paso que se debe de hacer es rotular los tubos. En la rotulación debe constar el nombre de la bacteria, la fecha en la que se inocula y el nombre de la persona la cual está haciendo. Una vez que esté rotulado, lo que se debe de hacer es tomar el asa y esterilizarla hasta que se ponga el rojo vivo. Cuando está el rojo vivo, tomamos una parte del inóculo abrimos el tubo, lo flameamos para esterilizarlo y procedemos a hacer la inoculación. Volvemos a esterilizar el asa para eliminar los excesos de la bacteria que quedaron ahí. Para la prueba del control negativo vamos a utilizar el Escherichia coli. Otra vez volvemos a esterilizar el asa hasta que esté el rojo vivo. Tomamos una parte o un inóculo o una colonia de la bacteria. Abrimos nuevamente el tubo, lo esterilizamos por flameadas y volvemos a inocular. Una vez que esté inoculado, los procedemos a poner en la incubadora a 35 grados centígrados para esperar los resultados. La lisina, aparte de ser una prueba que permite diferenciar microorganismos que producen decarbolización y deaminación, también se puede detectar azufre. El medio de la lisina, el sustrato principal, es la peptona, la glucosa y la lisina en sí. Entonces, para poder determinar pruebas positivas, se necesitan las enterobacterias y las pruebas negativas, el Escherichia coli. Para esto necesitamos un tubo de ensayo el cual contenga un medio de lisina y un mechero para poder tener estéril el área en el que se va a trabajar. El primer paso que se debe de realizar es rotular los tubos con el nombre de la bacteria, la fecha y la persona encargada de realizar la prueba, en este caso Angie Bellis. Una vez que estén rotulados los tubos, lo que se debe realizar es el asa bacteriológica, esterilizarla hasta que se ponga el rojo vivo. Una vez que está el rojo vivo, lo que se realiza es, se toma una colonia
Se flamea el tubo para esterilizarlo y se realiza la siembra. En la prueba bioquímica Borges-Proskauer vamos a utilizar en este caso Escherichia coli y Klebsiella. Como podemos observar en la imagen, Escherichia coli nos dio positivo, por tanto será una coloración roja. Este es rojo estable, lo que indica que la producción de ácido es suficiente para producir el viraje del indicador y el microorganismo. Totalmente será fermentada la glucosa por la vía ácido mixta. Por otro lado tenemos lo que es Klebsiella, con una coloración rojo, es decir, esta nos dio negativo. Con Borges-Proskauer nos dio positivo para Klebsiella con Klebsiella pneumoniae. Este se da una coloración anaranjada o rojiza. Luego de 15 minutos, este nos indica que la presencia de acetilo es producido por la oxidación de acetoína. Y por otro lado tenemos con Klebsiella que nos da un color verde, que este quiere decir que es negativo. Para la prueba bioquímica ureasa tenemos las bacterias que son Proteus y Escherichia coli. Para Proteus nos dio positivo, por tanto la coloración se cambiará a morada o fucsia. Y para Escherichia coli nos dio un color rojizo, un color anaranjado, es decir, no hubo cambio como se observa en la imagen. Para los resultados de la prueba bioquímica de la lisina están las enterobacterias que por fermentación de la glucosa producen ácido, lo cual hace que el medio se vuelva de color amarillo, siendo positivo. En el Proteus es evidente la decarboxilación, siendo un control negativo para la Escherichia coli, en donde no va a producir un cambio de color y va a seguir siendo morado el medio. En los resultados de la fenilalanina, en donde el Proteus arrojó un resultado negativo en donde no se produce cambio de color, pero para la prueba positiva se vuelve de color verde en el pico del medio cultivado en forma de bisel, para la bacteria Morganella morgani, siendo una enterobacteria que está presente en la flora fecal, y esto es una bacteria oportunista que provoca infecciones en las vías urinarias. Para la prueba de TSI tenemos 5 diferentes resultados para la identificación de microorganismos. En el caso de que tengamos un bisel alcalino con un fondo alcalino, sin presencia de gas ni presencia de sulfuro de hidrógeno, tenemos como resultado que no se fermentó ninguna de las azúcares, y esto está presente en la mayoría de bacterias no fermentadoras como lo son los Pseudomonas. El segundo caso es cuando el bisel tú lo encuentras alcalino, tiene un fondo ácido, no hay presencia de gas ni tampoco presencia de sulfuro de hidrógeno. En este caso tenemos que la glucosa ha sido fermentada, pero la lactosa y la sacarosa no fueron fermentadas. Este es un caso común de las bacterias Shigella. Para el tercer caso tenemos un bisel alcalino, un fondo ácido, sin presencia de gas, pero sí existe presencia de ácido sulfúrico. En este caso la glucosa ha sido fermentada, la lactosa y la sacarosa no fueron fermentadas. Un ejemplo clásico es la salmonela. Para el cuarto caso tenemos un bisel alcalino, un fondo negro, con presencia de gas y con presencia de sulfuro de hidrógeno. En este caso tenemos que la glucosa ha sido fermentada, la lactosa y la sacarosa no fueron fermentadas y es un ejemplo claro de la mayoría de especies de salmonela. En el caso del quinto tenemos que el bisel tiene que ser ácido, el fondo ácido, y tenemos como presencia que la lactosa, la sacarosa y la glucosa fueron fermentadas. En este caso se puede o no fermentar el sulfuro de hidrógeno y puede o no haber presencia de gas. Un ejemplo clásico es la Escherichia coli. Para la prueba bioquímica SIM, que sirve para la identificación de la producción de sulfuro de hidrógeno, la producción de indol y la verificación de la motilidad en su entorno, tenemos los siguientes resultados. Para el caso de la Proteus tenemos presencia de sulfuro de hidrógeno, sin presencia de indol y no se puede observar el movimiento. En el caso de la segunda prueba que se dio para Escherichia coli, tenemos un indol positivo, sin presencia de sulfuro de hidrógeno y se puede observar el movimiento. Y en el caso de la última bacteria, que es Enterobacter, tenemos que se observa el movimiento con claridad, pero no existe presencia ni de indol ni de sulfuro de hidrógeno. En el disco se utiliza el reactivo tetrametil-p-fenilendiamina, el cual se considera el ensayo como positivo con la aparición de un color azul profundo en un tiempo menor a 10 segundos. En las tiras se utiliza el reactivo dimetil-p-fenilendiamina, y se considera el ensayo como positivo cuando aparece una coloración rosado fucsia en aproximadamente 2 minutos.
En la prueba bioquímica de tiolicolato según la aceptación de oxígeno vamos a encontrar los siguientes. Anaerobios facultativos que crecerán a lo largo de todo el tubo, aunque habrá mayor crecimiento en la superficie del tubo. Encontraremos los aerobios estrictos que solo crecerán en la superficie del tubo, es decir, estos no fermentarán. Y por último vamos a encontrar los anaerobios estrictos que solo se desarrollan al fondo del tubo. En la prueba bioquímica citrato-Simons, el cual identifica microorganismos que solo usan como única fuente el carbono. Este agar es muy útil en la identificación de enterobacterias. El agar originalmente tiene un color verde, pero al ser una prueba positiva se tornará un color azul por la alcalinización del azul de bromotimol. En caso de ser negativo seguirá en su color verde. Como control positivo tenemos la Klebsiella pneumoniae y en su control negativo tendremos la Escherichia coli. Las pruebas bioquímicas convencionales generalmente determinan la actividad de una vía metabólica, que es un conjunto de reacciones químicas a partir de un sustrato que se incorpora en un medio de cultivo, que la bacteria crece, se transforma o no. A partir de estas pruebas bioquímicas de identificación bacteriana, podemos conocer qué bacteria tenemos en cada muestra, problema basándonos en las reacciones metabólicas, las cuales son características de cada microorganismo, y el cómo cambia la tonalidad de cada una de las muestras. Las interacciones que cada tipo bacteriano establece con el entorno son propias y características. Estas especificidades dependen de cada tipo de bacteria que se expresa y determina un equipo enzimático. Por ello, la caracterización de dichas enzimas es una herramienta útil para la clasificación bacteriana.